Osana Visión presenta la verdad. A través de la consecución de un trabajo universitario, se realiza un estudio en 1999 que permite conocer la percepción de las mujeres panameñas en diferentes estratos sociales, su conocimiento sobre la lucha histórica de las mujeres en relación con los derechos ciudadanos, como el sufragio, la representación, la equidad, entre otros. El estudio deja al descubierto importantes revelaciones sobre el pensamiento de las mujeres en Panamá. Deben unirse desde la población civil, desde nuestras afiliaciones, sean políticas, religiosas, ideológicas, para lograr la eliminación de toda discriminación contra la mujer en todos los espacios políticos. ¿Es posible cambiar conductas, elevar nuestra autoestima y atrevernos a participar? Después de casi 2 décadas, el estudio mantiene vigencia y confirma lo expuesto. Esta y otras preguntas serán contestadas junto a nuestra invitada. Saludos Panamá, su anfitrión de siempre, Roderick Burgos. Ante todo queremos darles las gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes quiero tomar un minuto para saludar a una persona muy especial. Queremos felicitar, hace algunos días estuvo de cumpleaños, la hermana anciana y mujer de Dios, Tina Reyes. Queremos elevar una oración a Dios para que Dios le continúe bendiciendo y pueda seguir siendo de bendición y de inspiración para otros. Saludos, Tina Reyes, desde La Verdad. Ahora queremos presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es enfermera, es intensivista y pediatra. Tiene maestría en gerencia hospitalaria sobre plataformas de familia. Pero hoy hemos invitado a Raquel Aranda de Rivera para que nos platique un poco sobre un tema de actualidad, y es la participación de la mujer en todo este devenir político. Nos preparamos para el 2019 y demás, y algo muy cierto es, se habla mucho de la mujer, debe participar, no debe participar, todo esto. Ella en 1999 hizo una tesina, un trabajo, y fue muy interesante porque hoy, casi después de 20 años, la tesina cobra cada vez más valor y confirma lo que en su momento ella comentó en su trabajo, y hoy hemos invitado a Raquel. Hola Raquel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, tuvimos la oportunidad de estar platicando mucho sobre ese trabajo que tú hiciste hace 20 años, pero casi 20 años, pero sin embargo, cuando vemos el contexto de hoy día, no han habido muchas variaciones. Y hoy queremos hacerte algunas preguntas. Bienvenida a este programa La Verdad. Es un programa para la familia, de familia, en donde creemos que es importante la participación ciudadana de todos y queremos abordar, camino ya menos de un año de las elecciones, estos temas de política. Raquel, quisiera comenzar nuestro programa preguntándote cómo fue la condición de la mujer en el inicio de la República. Sabemos que hoy día la mujer vota, pero el camino no fue fácil. ¿Puedes comentarnos un poco sobre estos temas? Efectivamente, muchas gracias Roderick por invitarme a tu programa en una amistad de muchos años. Y realmente nosotros tenemos que observar lo que está pasando en el país, porque todo lo que pasa en el país va a afectar no solamente al ciudadano común, veamos lo que afectará a la familia. En este tiempo en el que se están preparando todos los partidos para presentar sus candidatos, es importante que nosotros recordemos puntos de la historia que a veces no recordamos o que no conocemos. Durante la elaboración de esta tesina en la Universidad de Panamá, la Facultad de Enfermería, nuestra profesora Cleopatra Allen, a la que realmente le doy el mérito porque nos animó a elaborarla, realmente nos dio la oportunidad de conocer qué piensan las mujeres sobre esto. La pregunta que me haces con respecto a qué es lo que ha pasado en 1904 a la fecha. Bien, la palabra es una discriminación. Nosotros no podemos aislar esa palabra.
Aun cuando la Constitución de 1904 no establecía esa discriminación taxativamente, la interpretación, y voy a abrir un paréntesis para señalar que yo no soy una feminista en contra de todo lo que obtienen o logran los varones, no. El asunto es que para entonces se interpretó que los ciudadanos eran pues los varones. Okay. Entonces a las mujeres no se les dio una oportunidad para ejercer el derecho al voto. Luego nosotros vamos a ir a una década de 1936, donde mujeres como Clara González, que tal vez muchos no recuerdan, otros sí. Clara González, una abogada, la primera abogada del país, a la cual no la dejaron ejercer. Se graduó en la Universidad de Panamá y junto a Otilia Arosemena y a Elida Campodónico, solicitaron oficialmente la solicitud del uso de cédulas para las mujeres en el país y no se permitió. No usaban cédulas, no estaba permitido que las mujeres usaran cédulas. Las mujeres no tenían cédula. Wow. Tampoco las mujeres podían comprar ni terrenos, ni casa, nada, ninguna propiedad. Pero vayámonos al asunto, ¿no? Luego las mujeres esperan 10 años más para que en la Constitución de 1946, con la constituyente, entonces se establece el voto todo para las mujeres. Hay que señalar también que nosotros hemos sido enseñados en este país que en 1941 el doctor Arnulfo Arias le dio el voto a las mujeres. Eso es lo que siempre se dice. Pero vamos a aclarar lo que históricamente ocurrió. Solo se le dio el voto o se le fue otorgado el voto a las mujeres que habían estudiado por lo menos hasta sexto grado. Eso ocurrió con el doctor Arnulfo Arias. Eso es así. Con la constituyente en 1945, que comienza a gestarse y en la cual salieron candidatas. Y miren, es una cosa interesante porque allí Clara González, que gestionó tanto y educó tanto a las mujeres para el voto, no salió como una constituyente. Sale Esther Neira de Calvo, sale Gumercinda Páez. Y gracias a la participación de ellas en la asamblea de aquella época, entonces se hace todo ese trabajo que se venía haciendo por décadas de las mujeres y oficialmente se establece que la mujer también tiene el derecho al voto. Todas las mujeres. 1946. Es muy cierto porque históricamente hemos sabido y siempre hemos dicho que el tema del feminismo radical nace de una lucha auténtica en donde el hombre había ocupado roles y había discriminado totalmente a la mujer, pero en eso evolucionó y llegó a un punto en donde todo radicalismo es malo, pero nosotros somos fieles creyentes del feminismo, de ese deseo de superación y de igualdad para las mujeres, aun cuando somos distintos. Pero Panamá no es la excepción, entonces en estos temas discriminatorios entre hombre y mujer, y no es hasta 1946, cuando realmente toda mujer panameña mayor de edad puede ejercer el derecho al voto. Mayor de 21 años podía ejercer el derecho al voto. En ese momento 21 años, que era la generación, después se baja a 18 años. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Las mujeres han pasado por muchas cosas y definitivamente Dios ha permitido en un proceso muy doloroso para muchas mujeres poder ir avanzando poco a poco en esto. Pregunta, Raquel, antecedentes de la situación electoral de la mujer en la Constitución, ¿qué antecedentes, qué me puedes mencionar, qué cosas ocurrieron en ese caminar dentro de lo que nos has dicho, ampliar un poquito más? Bueno, básicamente todo lo que les señalo es lo que ocurrió realmente en el país. Ahora, las mujeres también hicieron una lucha feminista, pero sus orígenes básicamente estaban en el derecho al sufragio, en el derecho a la educación. Y es interesante porque en lo que uno va revisando los documentos históricos, fíjense que señala, por ejemplo, que el hecho incluso de que estuviesen aquí profesionales de la salud como las enfermeras y aún maestras estadounidenses contribuyó a que llegara al país información de los otros lugares del mundo donde se estaba gestando también el derecho al sufragio a la mujer.
Y es así como las maestras se involucraron tremendamente en este proceso. Ahí aparece incluso una Sara Sotillo, que forma con Clara González la primera sociedad feminista del país. Esto se da básicamente porque definitivamente las mujeres sentían que no tenían oportunidades ni de elegir ni de ser elegidas. Tanto es que hay un momento en que las mujeres deciden hacer un gran congreso y las autoridades no se lo permiten. Alrededor de 1940-41 no se les permite, y cuando ese gobierno sale, las mujeres publican en los periódicos del país entonces cómo han sido discriminadas incluso para dar una información, para reunirse. Es interesante porque el movimiento pareciese que hubiese ocurrido solo en la ciudad de Panamá y Colón, pero no es así. Hay mujeres sobresalientes en Darién y allá fueron, en Los Santos, ¿verdad? También se desarrollaban todos estos seminarios, si podemos llamarlos hoy así, que las mujeres organizaban para educar a las mujeres. Y ellas creían en esa educación y aprovecharon la coyuntura que tenían con las estadounidenses entonces para conseguir becas incluso y mandarlas a estudiar. Algunas se formaron en Estados Unidos y cuando regresaban podían ser fortaleza al movimiento feminista. Pero originalmente ellas los veían como el derecho al sufragio y el derecho también a la educación. Incluso Esther Neira de Calvo tenía una frase como que la emancipación de la mujer está en la educación. Por eso ellas estimularon eso. Y bueno, tampoco era que las mujeres podían educarse fácilmente. De hecho, Clara González, una mujer que estudió para ser abogada, no lo pudo ejercer. Entonces, si nosotros lo vemos constitucionalmente, lo que les ve en la pregunta anterior, y socialmente todo lo que está alrededor para seguir con la discriminación hacia las mujeres. Entonces podemos decir que no era la excepción Panamá de lo que ocurría en el mundo en ese entonces, en donde yo recuerdo y hago referencia a un programa que daban en televisión antes, que era un programa de Hollywood, se llamaba La Doctora Quinn. Era una mujer que había estudiado medicina, pero que no querían, los hombres de ese pueblo no querían que fuese atendido. Así es. Y hasta el momento en que un hombre está entre la vida y la muerte y esa mujer lo salva, es que comienzan a incipientemente aceptarla. Es decir, estamos hablando de una mujer estudiada, idónea, y en el caso, para traerlo a Panamá, una abogada estudia y no puede ejercer su profesión. Así es, Clara el fenómeno González. Que inclusive nosotros nos hemos opuesto, en donde la mujer se convierte en un objeto y no en un sujeto, en donde la mujer se ve como si fuese eso, un objeto. Y siempre hemos estado, inclusive en este siglo XXI, hay muchas esferas donde la mujer sigue siendo un objeto. Y yo creo que esa lucha legítima es importante porque la mujer no es un objeto. Es un sujeto, tiene derechos, y en el caso específico de estos temas políticos, y aún más importante el tema de educación, ¿cómo era posible de que una mujer no podía aplicar a estudiar, a prepararse profesionalmente porque grupos, en este caso de hombres, limitaban ese derecho, limitaban esa oportunidad y definitivamente era una discriminación? Algo interesante que ha ocurrido en el tiempo. ¿Qué factores pudieses tú mencionarme, Raquel, inciden en la actualidad para que mujeres panameñas participen en política? Pues estamos hablando que estamos a menos de un año de las elecciones. ¿Qué factores inciden en la actualidad? ¿Qué está ocurriendo en nuestro Panamá para que las mujeres participen más? Se hace una invitación, esto, lo otro, pero ¿qué ocurre? Bueno, tenemos que señalar que lo que arrojó el estudio en 1999 no es diferente a lo que está ocurriendo hoy. Las mujeres no participan en política, muchas, porque tienen temor a ser afectadas dentro de su familia, a que se les mire y se les señale su parte personal,
las mujeres tienen temor, porque así también lo señalaron, a qué se dice de mi familia, qué se dice de mis hijos. Las mujeres no creen que tienen el apoyo de los esposos. Las mujeres no creen, muchas, que tienen el apoyo incluso de la familia. Ellas ven la política que demanda mucho tiempo, mucha entrega a eso, que resta a lo que es la familia. Cuando hicimos estas entrevistas, se las hicimos a mujeres clasificadas sin ninguna premeditación. Fuimos a buscar diputadas, fuimos a buscar profesionales y también a quienes no lo eran. Y fue interesante porque fíjese que hay una persona dentro del grupo de las diputadas que señaló y hasta lloró al momento de la entrevista cómo había sido afectada la vida familiar de ella cuando se le levantó una historia X, ¿verdad? La cual no era cierta, pero le afectó incluso con la relación de sus niños, lo que le decían a sus niños en la escuela. Porque no todas las mujeres que han llegado a ocupar puestos de diputadas tienen sus hijos ya grandes, muchas los tienen niños y adolescentes. Y lo que se diga de mamá en la calle afecta. Claro. Entonces las mujeres están dadas a proteger más la familia y el temor a lo que pueda levantarse contra ellas las hace entonces no participar. Ese fue en el tan estudio abierta. una de las cosas que más limitaba a la mujer, sentir que abandona el hogar para entonces dedicarse a la política. Nosotros tuvimos un programa hace unas semanas atrás con Ana Melissa Español y hablamos del feminismo. Y nosotros le preguntamos, porque igual que contigo hemos emprendido muchas luchas por la familia y la niñez y demás, y nosotros le preguntábamos, pero ¿cómo tú eres abogado, ejerces independientemente, estás conmigo a cada rato en la asamblea, y cómo haces? Entonces ella hablaba de la comprensión del hogar. Yo puedo dar fe en el caso particular tuyo de que tu esposo, Ramón, que nos puede estar viendo en este momento, él te apoya en todo esto, porque yo creo que al final del camino es un tema de estar juntos, de ponerse en comunicación, de poder entrar. Así es. Vamos a ir a un cambio y vamos a seguir conversando sobre este tema y vamos a abordar un poco más a profundidad estos temas de la familia y estos temas que inciden en la participación de la mujer en la política. Vamos a un cambio e inmediato regresaremos con este programa La Verdad. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá, estamos de vuelta en este segundo bloque a este programa La Verdad. Hoy estamos tocando un tema muy interesante junto a nuestra invitada y es la participación política de la mujer en el Estado panameño. Hemos estado abordando algunos temas como por ejemplo de dónde nace todo este tema, si había o no había discriminación, había una total discriminación. A partir de 1946 realmente es que se instituye el voto para toda la mujer. Y estamos con Raquel Aranda de Rivera. Nos conocemos en muchas luchas, como lo hemos dicho, y hoy te hemos invitado porque habíamos hablado de una tesina, un trabajo que tú hiciste en la universidad hace casi 20 años, sin embargo, pareciera que lo hubieses escrito ayer. Y antes de irnos al cambio, platicábamos sobre qué condiciones tiene la mujer, por qué no participa, por qué participa en temas de política. Yo quisiera abordar algo. Muchos de los televidentes y los que nos ven por las redes dicen, ¿qué hace una mujer en política siendo cristiana? Porque tú eres creyente, tienes una fe y no es una fe oculta, lo publicas, por decirlo así, con tu vida. Pero algunos dicen, eso no puede ser. Una mujer cristiana jamás en política. ¿Qué piensas tú al respecto? Y si nos puedes dar alguna referencia sobre mujeres en la política. Bueno, fíjese que el Dios Padre sí nos dio la oportunidad a las mujeres, si quiere decirse así, de ejercer, de practicar política, de ser estrategas.
Es más, la tesina señala a Débora, la jueza de Israel, del pueblo israelita, está citada allí. ¿Y por qué está citada? Por el coraje de Débora, por la decisión de Débora. Débora había recibido una revelación del Dios Padre, señalándole que tenía que atacar al rey que los estaba oprimiendo. Y le dice también que tiene que buscar a un hombre llamado Barat. Pero cuando va donde Barat, yo para allá no voy. Y con 400 hombres, Débora, me imagino que él le habrá dicho en buen español, Débora, estás loca. Siglo XXI, porque también ahora nosotros los hombres Débora, estamos dando más. Yo no voy para allá, dice Débora. ¿No vas? Entonces yo voy. Y cuando la victoria se dé, tu nombre no estará ahí. ¿Está claro? Entonces, este hombre recapacita y van a la batalla y ganan. El Señor utilizó a Débora, una jueza. El otro ejemplo que puedo señalar es Esther. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de las historias de Esther. Criada por su tío Mardoqueo, fue llevada al palacio y hay que señalar que Esther era una mujer hermosa. Y eso no le impedía ser inteligente, sabia, defensora de su pueblo. Pero también tenía una gran fe, porque antes de entrar al rey, sin que el rey lo hubiese autorizado, preparó su pueblo. Ahora todo mundo y a pedirle al Dios del cielo que nos acompañe en esta petición. Y libró a su pueblo de la catástrofe que le había preparado Nabal. Sí, porque lo iban a exterminar. A todos. Incluso Mardoqueo le dice, si tú crees que porque estás en el palacio no te va a tocar a ti, prepárate que también a ti viene, ¿no? La otra persona el otro personaje es Abigail, una mujer sabia, hermosa. Eso lo dice la palabra. Y esta mujer que tuvo que intervenir entre su esposo y David para que su familia no fuese exterminada. ¿Y cómo lo hizo? Cuando David le solicita al esposo de Abigail algo de ayuda y este no se la da, David venía en contra de él. Pero Abigail se prepara con un banquete y va y se lo proporciona. Lo festeja en el campo. Entonces, las mujeres somos inteligentes. Las mujeres somos estrategas. Las mujeres tenemos la capacidad de mirar las problemáticas del país y buscarle solución. Entonces, no es posible que en este tiempo, pleno siglo XXI, después de tantas décadas, y vamos a mencionar más, después de tantos siglos, que una mujer como Olimpia de Gouges en Francia fue guillotinada por pedir el derecho al sufragio en Francia en los años 1700. Entonces, para que nosotros veamos que esto no es una situación de hoy, es una situación que ha venido de muchos siglos, la lucha de las mujeres, y que Panamá no ha sido la excepción. Antes de cerrar el primer bloque, hablábamos de que está bien que la mujer participe en política, pero debe ser en el marco del apoyo de la familia. Porque tú decías que el estudio había revelado que la mujer en gran medida no toma la decisión para proteger el seno de la familia, y eso es un tema que decíamos, ok, un elemento es el apoyo de la familia, otro elemento que trato de extraer de lo que has mencionado, y cuando estábamos en el cambio me mencionabas, había un ingrediente interesante en esas tres mujeres, y debe ser también en las mujeres de hoy día que incursionan, era el tema de valores. Vemos hoy día que tenemos personajes públicos mostrando la cara de la peor cara de la mujer, no esa mujer sabia, no esa mujer que toma decisiones, sino una cara que no mencionemos nombres, pero no es una cara muy atractiva para que una mujer incursione en la política si va a estar expuesto a eso. ¿Qué me dices? ¿Valores, principios? ¿Qué hay de ello? Bueno,
mi recomendación sería siempre la misma. Yo no soy enfermera en el hospital. Yo soy enfermera en cualquier lugar en el que yo esté. Mi comportamiento tiene que ser comedido. Igual el maestro. Eso no exime, mire, a ni siquiera un diputado de la República, a un magistrado de la República, ni siquiera al presidente, a tener su compostura con respecto al cargo que ejerce. Porque es que usted no es diputado cuando usted está en el recinto de la Asamblea. Usted es una autoridad del país 365 días del año. Cuando usted se hizo una figura pública, usted debe estar claro de que usted tiene conductas que usted debe tener correctamente. Así es que yo sí creo en eso de los valores. Los valores son importantes porque de alguna manera hoy día quieren negociar con los valores. Si nosotros vamos un poquito atrás y tal vez muchos añitos y vemos nuestros abuelos, el abuelo nuestro portobeleño, mis hermanos más mayores siempre señalan que él expresaba hora del librito de urbanidad. Sentaba a todos sus nietos, que eran mayores que yo, y les leía. Entonces, eso tiene que venir de la familia. Por eso creemos en la lucha del movimiento pro familia. En el movimiento que desde el 2008 está señalando, necesitamos educación sexual en las escuelas, sí, pero va a llamarnos a nosotros los padres para ver qué vamos a hacer. Hace poco yo conversaba incluso con una médica que tiene que ver con la parte de infectología y me decía, Raquel, pero yo estoy de acuerdo con la ley de sexualidad. Digo, doctora, no es que yo no esté de acuerdo, pero veamos lo que los psicólogos pediatras, las pediatras, las maestras de pediatría, los psiquiatras nos enseñaron sobre esa ley que yo desconocía, doctora, porque yo no soy abogada. Pero cuando ellos nos desmenuzan la ley sobre algunos aspectos, entonces nosotros no podemos permitir la ley como viene. Entonces, sí es importante los valores. Y los valores son tan importantes dentro de la familia como en la sociedad. Si usted está fuera de su casa y usted hace lo que usted le da la gana, usted va a tener consecuencias. De eso no podemos evitarlo. Y esas consecuencias pueden ser, para algunos, ir a la cárcel. Para otros, en este momento político, puede ser que el pueblo elector se esté dando cuenta de que me avergüenzas como autoridad y yo no tengo por qué darte mi voto. Sí, porque de alguna manera, si ellos fueron electos por votación, verlos a ellos nos representan a nosotros. Es decir, así es. Ver a cualquiera de estas autoridades actuando de una forma que no es la correcta, es el equivalente a decir, ok, ese es Raquel, ese es Roderick, y ese es cada uno de los que votaron por esta persona. Entonces, es válido lo que tú nos comentas, y yo creo que de alguna manera los políticos, que obviamente son figuras públicas, deben tomar en cuenta eso y deben considerar el tema de los valores, cómo yo me desenvuelvo en la sociedad, cómo yo llevo un mensaje positivo a la sociedad, que es lo que realmente hoy día pareciera, porque los medios de comunicación, algunos, lo que están es promoviendo la violencia, el irrespeto, a través de todas estas noticias. Las redes sociales están encendidas con que cada día se llama a la desobediencia civil y ciudadana como si nada estuviese pasando. ¿Qué piensas tú de ello en el contexto de la mujer, en el contexto de la participación política en Panamá y todos estos desórdenes que están ocurriendo? Miren, yo voy a aprovechar esta oportunidad para hablarle a las mujeres de Panamá. A usted, madre, a usted, hermana, tía, a usted, hija, procure enseñar con ejemplo lo mejor a sus hijas, a sus primas, a sus sobrinas.
nosotros tenemos que analizar muy bien lo que está aconteciendo en el país. Y lo que está aconteciendo en nuestro país lo vemos de una manera global. Pero eso no deja de pasar en las asociaciones de profesionales, no deja de pasar en nuestras áreas de trabajo, no deja de pasar en la comunidad donde vivimos, en la barriada, en el barrio, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar eso. Nosotros no podemos ser objeto de que la gente nos utilice para lo que al final del camino le conviene a alguien. Tal vez más adelante, no sé, veamos algo de los porcentajes de la participación de las mujeres. Miren, las mujeres somos las que somos mayores electoras de acuerdo al Tribunal Electoral. Las mujeres estamos inscritas de acuerdo al Tribunal Electoral, más mujeres en partidos que varones. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la matemática y a los resultados, las menos elegidas son las mujeres. Entonces, valores. Haga las cosas con sus valores, enséñele a la familia los valores. Yo sé que es difícil y hay un personaje en la Biblia que a mí siempre me ha llamado la atención mucho y es David. De hecho, yo lo menciono mucho. A mí me gusta el rey David por esto. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que mi hijo haga tal o cual cosa? Bueno, mire, pero usted sea lo que debe ser. Usted ore por sus hijos, usted ore por la familia, pídale al Señor siempre que encamine sus pasos, que ordene los pasos, que dirija su camino, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque David incluso fue un hombre que trató de llevar las cosas bien, pero tuvo un hijo que hasta fue su adversario. Sí. Y el hombre que le quitó la vida a Absalón pensó que había hecho algo muy grande, pero para David no fue así. Ese era su hijo. Entonces, puede ser que nosotros enseñemos bien, demos los conocimientos, demos la palabra, demos los valores y algunos se salga del carril. Pero hay que estorbarlos. Pero hay que estorbarlos, como dice la palabra. Hay que traerlos, hay que pedirle al Señor que los traiga. Entonces los valores siempre serán y estarán allí. Si no, David no hubiese sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Es con importante todas las debilidades. Tenemos que irnos a un cambio, pero quisiera dejar en el tintero un tema que a mí me inquieta mucho y tras de cámara lo estuvimos conversando, sobre qué piensa Raquel sobre el hecho de que hoy día esa equidad, esa igualdad, ese legítimo derecho en los temas políticos en nuestro país a la mujer sea canalizado estrictamente en base a leyes. No me contestes, pero a la vuelta sí quisiera abordar ese tema porque yo tengo una opinión que te la haré llegar cuando tú me des la tuya ahora que regresemos, sí. Pero también se quiere arreglar todo a través de leyes. Sabe que eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, al regreso, Raquel, vamos a tocar ese tema. Vamos entonces a un cambio y al regreso, como bien dijimos, vamos a retomar este tema sobre la participación de la mujer en temas políticos con nuestra invitada Raquel Aranda de Rivera. Y ha sido muy interesante este programa y no hemos terminado. Ahora regresamos con el último bloque en La Verdad. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Hola, en este último bloque, Roderick Burgos, su amigo y anfitrión de este tu programa La Verdad. Hemos tenido una plática muy interesante con Raquel, es una amiga, es una profesional, y hemos estado hablando sobre el tema de la participación política de la mujer en el Estado panameño. Hemos hablado de muchos temas y antes de irnos al cambio, yo le decía a Raquel que quería que me hablara sobre qué piensa ella sobre este tema de que queremos resolver el problema real de no dejar a la mujer participar con leyes.
¿Qué piensas tú de ello, Raquel? Si tengo algo que expresarles es que en un momento fue necesario. ¿Y por qué tengo que decir que fue necesario? Porque si las mujeres no hubiesen gestado después de 1904, aún conociendo que la Constitución se los permitía, no hubiesen hecho el movimiento y la lucha para que en la constituyente del 45 y luego la Constitución del 46 se estableciera libremente que toda persona mayor de 21 años tenía el derecho a ejercer el derecho al sufragio e incluso ser elegida, no hubiésemos logrado esa oportunidad. Y esa oportunidad se dio igualito históricamente en los otros países desarrollados. En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, tuvo que darse así, a través de la Constitución, a través de las leyes. Ahora, hace unas décadas se hizo el 30%, se estableció el 30% para que las mujeres pudieran tener participación política dentro de los partidos políticos. Eso no se ha logrado. Hoy tenemos una ley que también estuvo en la Asamblea, la discusión, y voy a tomar unos datos, porque realmente no son míos, son de la señora Lorena, que ahorita no recuerdo el nombre el apellido de Lorena. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean algo. Se estableció una ley que nosotros teníamos la oportunidad de mejorar lo que se había establecido en el país. Esta ley era, o fue realmente, una ley que se estableció, es reciente, 29 de mayo de 2017. ¿De qué habla esa ley? Esa ley nos habla de la paridad de las elecciones, tanto en las primarias como en las generales. Es la primera vez que ya se va reglamentando esto más. El Tribunal Electoral, a través de sus reformas en el artículo 303, también va estableciendo la paridad en cuanto a las elecciones. Ahora bien, sí tenemos que hacerlo con leyes en este momento, porque es que no estamos, la sociedad no está educada y las mujeres no nos atrevemos, ¿sí?, a esa participación por las razones que ya hemos señalado anteriormente, y ella está en desventaja, ¿sí? Entonces, en este momento, hasta este momento, yo creo que sí necesitamos que se mantenga establecido como ley. Pero conforme la participación vaya dándose, la mujer tiene que pensar en que esto tiene que desaparecer y la oportunidad tiene que ser igual tanto para los hombres como para las mujeres. Y esto lo digo porque fíjense algo curioso. En el periodo 2004 al 2009 teníamos 78 legisladores, 64 varones y 14 mujeres. ¿Cuánto alcanzamos? Solo el 17.9%. Si vamos al 2009 y al 2014, 71 diputados, 65 hombres, 6 mujeres, 8.4%. Menos todavía. En el 2014 al 19, 71 diputados, 58 hombres, 13 mujeres y aumentó a un 18.3%. Ni siquiera logramos el 30%. Esto realmente es algo que nosotras como mujeres tenemos que mirar. Estamos haciendo el trabajo para muchas personas, ¿verdad?, para muchos candidatos. Tendríamos que mirar, vuelvo y digo y regreso un poquito a los valores de la gente. ¿Qué necesitamos nosotros como candidatas? ¿Sí? Porque cuando el estudio se hizo, Panamá tenía
creo que 96 años de república. Y en todos esos años solo habíamos tenido una presidenta de la república, una mujer. Entonces, yo creo fielmente que la mujer está preparada para abordar esto. Tenemos mucha gente que hace análisis políticos y probablemente voy a mencionar un nombre que causa un poquito de roncha, pues, pero me gusta escuchar y ver lo que se analiza. Hace poco la profesora Gordón hizo un análisis de la Caja de Seguro Social. La he escuchado también en otros análisis en la Universidad de Panamá, cuando los dan en el Paraninfo, y es interesante ver los señalamientos que se dan. Pero a veces también miramos a la gente solo por la parte ideológica de un partido y no vemos la preparación, el conocimiento y el manejo de algunos temas de interés del país y de cómo poder solucionarse. Entonces, realmente, Roderick, los inicios de esta participación necesariamente tenían que darse a nivel legislativo porque no hubiésemos tenido oportunidad las mujeres. Y lo reconocieron así las mujeres de la década del 20. Si no, no hubieran hecho su lucha feminista. Y básicamente lo exigieron a través de que se cambiara la Constitución del 41 a la del 46 y así hemos ido caminando. Yo te voy a plantear en 2 minutos cuál es mi posición. Definitivamente coincido contigo en este tema, sin embargo, en pleno siglo XXI vemos un fenómeno y el fenómeno es que yo creo que cuando la mujer se propone lo logra. Hoy día, si nosotros nos vamos al sistema de justicia, hay muchos más mujeres, las estadísticas no las manejo, pero hay mucho más mujeres de las que habían antes en el sistema de justicia. En temas de fiscales, en temas de jueces, en temas, inclusive correcto. Ahora se ha dado con el tema de magistrados, que el porcentaje tampoco, pero yo creo que cuando la mujer se propone algo lo logra. ¿Y cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que detrás de los partidos políticos, inclusive con la participación del Tribunal Electoral, se sesga la participación de la mujer. Porque esto debería ser tan simple como que no deberían crear esos argumentos o esos artículos entre reglamentos de los partidos en donde simple y sencillamente Raquel se postula a X puesto y Roderick se postula al mismo puesto. Y que decida el colectivo, que decida la gente que forma ese partido, pero entonces comenzamos a ver que entre líneas los reglamentos y demás de los partidos de alguna manera te llevan a que la participación de la mujer sea minoritaria. Entonces yo creo que la mujer debe estar en un rol de, qué sé yo, de promoverse, de mostrarse, de, por ejemplo, todo esto lo que hablamos hoy, ¿cuántas personas conocen estos temas? No los conocen. Entonces yo me encargaría, y es algo que es una crítica constructiva que siempre le hago a la licenciada Liriola de INAMU, porque yo creo que INAMU tiene que hacer mucho más de estar promoviendo leyes 61 y estar promoviendo género. Si vamos a ver el género en su esencia, yo creo que el INAMU puede motivar, crear docencia, hacer mucho trabajo para que realmente el rol de la mujer sea visto en su real dimensión y no sustraerla a que hagamos una ley en donde tengan la participación, porque ni con la ley llegan al porcentaje. Así es. Ni con la ley. Entonces, no es un tema tanto, yo estoy claro con el planteamiento, pero en este momento yo siento que deben dedicar más tiempo y más esfuerzo a dar a conocer lo que es una mujer, que nosotros los hombres lo sabemos. Entonces, yo creo que ese debe ser el planteamiento en donde comenzamos a crear una serie de docencia, comienzan la mujer a atreverse, obviamente, dentro del hogar, porque ni hombres ni mujeres deben de descuidar su hogar por ningún tema, ni siquiera política, pero la mujer debe atreverse con la participación, el apoyo de la familia, pero comenzar a mostrarse, y yo estoy seguro que en el tiempo, si hay ese proceso de educación, te aseguro que va a haber mucho más del 30% de gente votando, porque hoy día yo te decía tras de cámaras, que el fenómeno es, hay más mujeres votantes. Así y para el 19 va a ocurrir exactamente lo mismo. Más mujeres tienen derecho a votar, pero resulta que las mujeres o no tienen conciencia del rol de las propias mujeres, o algo está pasando porque las mujeres
no todas, pero hay una importante mayoría que prefiere escoger hombres. Olvidemos qué tipo, si son buenos, si son malos, si son corruptos, lo que sea. Pero están escogiendo hombres. Entonces yo creo que la mujer tiene que comenzar a jugar un rol más activo, menos pasivo, sin caer en ese feminismo radical que nosotros lo combatimos. Pero yo creo que ustedes hacen cosas importantes. Fíjese, Roderick, que es importante lo que ha señalado. En el 2014, ¿verdad? Nosotros teníamos en el padrón electoral, si no equivoco aquí las fechas, 2014 exactamente, 2.457.401 electores, de los cuales 1.226.229, o sea, el 49.9% eran hombres. Sin embargo, de mujeres, 1.231.172 era el 50.1%. Si con que las mujeres hubieran votado por las mujeres, nos ganan a todos los hombres. Y mire lo que va a pasar para el 2019. El padrón electoral al 30 de abril del 2018 señala, ¿verdad?, que hay 2.713.698 electores, de los cuales 1.362.173, o sea, el 50.2% son mujeres. Interesante. Yo realmente hago un llamado. Tenemos que buscar entre nuestros grupos, debe haber mujeres que estén dispuestas a participar en política y deben ser apoyadas. Gente con valor, gente con metas, gente que mire o vislumbre al país en otras dimensiones. Raquel, tenemos que irnos, pero antes de irnos yo quisiera que en 2 minutos tú cerraras. Sé que el tiempo realmente ha pasado muy rápido, pero quisieras que en 2 minutos tú cerraras tu participación hablándonos de algunas cosas que para ti son importantes, que las mujeres que nos ven y nos escuchan puedan tener claro. Bueno, quiero decirle a las mujeres que es importante que nosotros conozcamos nuestra historia, es importante que nosotros consideremos que tenemos la capacidad de poder también dirigir el país. Las comunidades, tenemos la capacidad de dirigir también con conocimiento, con estrategias, la Asamblea de Diputados. Igualmente las alcaldías, igualmente las corregidurías. Y las exhorto a animarse, a aquella que se ha preparado, porque también uno tiene que tener metas en la vida y la visión y caminar hacia eso. Si hay alguna mujer cristiana, evangélica, con esas cualidades, con ese deseo de hacer cambios en el país, tiene que atreverse a participar. Lo que sí quiero hacer un llamado a toda la población. La campaña no a la reelección le tenemos que tener un cuidado. ¿Y por qué hay que tener un cuidado? Sencillamente porque yo no voy a votar por todos los que están, pero no importa el que venga, yo voy a votar por él. Ojo, cuidado. Usted tiene que analizar su voto, porque su voto representa la dirección del país en los próximos 5 años. Hay lobos vestidos de ovejas también identificándose como independientes. Así es. Ese es tema de otro programa, porque yo creo que es importante, yo creo que debemos ser muy selectivos, ya no podemos votar por el que más se nos ocurra. Yo creo que la mujer es importante en todo este devenir. Ya para ir cerrando, amigo que nos ves, que nos escuchas, gracias por haber permitirnos entrar a su hogar en tu programa La Verdad. Quisiera acotar algunos temas. La participación de la mujer es importante y relevante, muy importante en el contexto del devenir político de nuestro país. Es muy importante que la mujer se atreva. Esa participación de la mujer, al igual que la del hombre, debe ser acompañada en familia. Debemos apoyarla, debemos acompañarla, hijos,
esposos deben acompañar a esas mujeres que, como bien dice Raquel, de acuerdo a una preparación, a una forma, a una ruta trazada, puede participar en la vida política. Algo muy importante, y eso va para hombres y para mujeres, el tema de valores. No podemos pretender llegar a ninguna posición de poder, porque son posiciones de poder, si no tenemos arraigados a Dios, si no tenemos principios y valores, porque va a ser lo mismo que hoy criticamos si nosotros no manejamos nuestra vida en ese orden. Hoy hemos tenido una participación muy interesante con Raquel. Antes de irnos, Raquel, habíamos dicho que no fue el señor Arnulfo Arias Madrid el que le dio el voto a la mujer de forma integral. Antes de irnos, quisiera saber quién fue esa persona, porque yo creo que hay que honrar al que merece honra. Y si bien es cierto, el señor Arnulfo le dio, entre comillas, la participación a la mujer hasta 6º grado, pero en la participación integral no fue el señor Arnulfo Arias. ¿Quién fue esa persona? Para que las mujeres que nos ven y nos escuchan puedan saber realmente quién les dio la oportunidad de votar. Bueno, cuando hicimos la investigación encontramos en los escritos que fue Ricardo Adolfo de la Guardia. Ok, Ricardo Adolfo de la Guardia fue la persona que, por decirlo así, instituyó de manera formal el voto de la mujer de forma integral. Hoy día por eso disfrutan todas las mujeres de Panamá toda esta bella oportunidad de poder ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto. Queremos darle las gracias por la participación que hoy tenemos, la oportunidad que nos has dado de entrar a tus hogares. Hemos tenido una conversación muy simpática y entretenida, divertida, educativa con Raquel, y los esperamos realmente para la próxima entrega de su programa La Verdad, programa que nosotros lo hacemos con la única intención de poder llevar docencia, de poder llevar valores, de poder decirle a la gente que tenemos que defender la familia y la niñez. Hoy le hemos dedicado este segmento a las mujeres. Las mujeres para nosotros son muy, pero muy importantes, y por eso hemos dedicado este problema a todo el tema político de las mujeres. Gracias por permitirnos nuevamente, infinitas gracias por estar en sus hogares. Los esperamos en la próxima entrega de tu programa, La Verdad. Saludos a todos. Osana Visión presentó La Verdad.